Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Estos son dos osos polares nadando sobre un túnel acristalado en el zoológico de Assiniboine, ubicado en Winnipeg, Canadá. La exhibición forma parte del recorrido llamado Viaje a Churchill, inaugurado en el año 2014. El túnel permite observar a los animales desde abajo mientras se desplazan en el agua. El transbordador espacial Endeavour realizó su última misión, STS-134, el 16 de mayo de 2011 desde el Centro Espacial Kennedy. Durante el lanzamiento, los propulsores aceleran rápidamente y alcanzan velocidades cercanas a 5.600 km por hora. Los cohetes de combustible sólido se separan aproximadamente 2 minutos después del despegue. Esta separación ocurre a una altitud cercana a 45 kilómetros. El sistema de propulsión incluye motores principales y cohetes auxiliares que trabajan en conjunto. El saltamontes pavo real, conocido científicamente como Pterocrosa ocellata, es originario de América del Sur, especialmente de zonas como Guyana y Brasil. Su camuflaje imita a hojas secas, lo que le permite esconderse eficazmente entre la hojarasca del suelo. Esta adaptación lo protege de depredadores visuales como aves y reptiles. Cuando se siente amenazado, despliega sus alas mostrando patrones que parecen ojos, simulando el rostro de un animal más grande. Este mecanismo de defensa visual puede intimidar a posibles atacantes. El arte bonsái con alambres es una técnica escultórica inspirada en el bonsái tradicional. En lugar de árboles vivos, se utilizan alambres de cobre, aluminio o acero para formar troncos, ramas y hojas. Las hojas se moldean torciendo y estirando las puntas con pinzas, creando formas detalladas. A menudo se combinan alambres de distintos colores para lograr efectos visuales más realistas. Aunque imita el bonsái, pertenece al arte escultórico, no a la botánica. La cervecería alemana Kloster Brauerei Neusel desarrolló en 2023 una cerveza en polvo soluble en agua. El producto fue creado para reducir el impacto ambiental del transporte de líquidos. La mezcla incluye extractos de malta y dióxido de carbono encapsulado. Cuando un buzo asciende demasiado rápido tras respirar aire comprimido, puede sufrir enfermedad por descompresión. Esta ocurre porque el nitrógeno se acumula en los tejidos bajo presión y forma burbujas al reducirse la presión. Los síntomas incluyen dolor, parálisis o incluso muerte en casos graves. El tratamiento consiste en ingresar al paciente en una cámara hiperbárica para recompresión. Este riesgo es común en inmersiones profundas sin pausas de descompresión. La cascada submarina de Le Morne, en Mauricio, es una ilusión óptica visible solo desde el aire. Se encuentra en la costa suroeste de esta isla del Océano Índico, al este de Madagascar. El fenómeno se debe a corrientes marinas que arrastran sedimentos sobre una pendiente submarina. Esto crea la apariencia de una cascada que cae hacia las profundidades. La Goose Creek Tower está ubicada cerca de Willow, Alaska, y fue construida por el abogado Philip Paul Widener como una cabaña que creció verticalmente sin planos formales. La estructura se elevó piso por piso hasta alcanzar 56 metros de altura, justo por debajo del límite permitido por la aviación civil. La torre sigue en construcción y no tiene un uso definido. Su diseño irregular y su ubicación remota la han convertido en una curiosidad arquitectónica. Esta es la ciudad de San Petersburgo en Rusia, conocida por su arquitectura imperial y religiosa. Las torres con forma de cebolla que se observan en varias iglesias son cúpulas bulbosas, típicas del estilo ruso desde el siglo XVI. Aunque más representativas en Moscú, también están presentes en San Petersburgo. Estas cúpulas derivan de influencias persas y mongolas, y su diseño facilita el deslizamiento de la nieve. También aparecen en la arquitectura islámica de Asia Central y en el barroco alemán y austríaco. En la tradición bizantina original no eran comunes, pero su influencia contribuyó a su adopción en Europa Oriental. El Crabster CR-200 es un robot submarino desarrollado por el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología del Océano. Fue diseñado para explorar el fondo marino en condiciones de alta turbulencia. En lugar de hélices, utiliza 6 patas articuladas que le permiten caminar como un crustáceo. Su estructura le permite aferrarse al lecho marino con estabilidad. Posee mecanismos similares a tenazas para manipular objetos bajo el agua. Puede operar a profundidades de hasta 200 metros y transmitir imágenes en tiempo real.
Borobudur es un templo budista ubicado en Java Central, Indonesia, construido entre los siglos 8 y 9 por la dinastía Sailendra. Tiene forma de estupa y es considerado el monumento budista más grande del mundo, aunque las estupas suelen ser pequeñas y destinadas a albergar reliquias. Fue abandonado alrededor del siglo XIV, posiblemente debido a la expansión del Islam en la región, y permaneció oculto bajo vegetación durante varios siglos. En el año 1814 fue redescubierto por el británico Thomas Stamford Raffles. Su diseño en forma de mandala refleja una profunda simbología espiritual, y su abandono sigue siendo objeto de estudio. El Renault FT fue un tanque ligero francés desarrollado en 1917 y es considerado el primero con torreta giratoria sobre orugas. Se exhibe en el Museo de Blindados de Saumur, Francia, y tenía capacidad para 2 tripulantes, conductor y artillero. Su encendido era manual mediante manivela, y su velocidad máxima era de 7 km por hora. Participó en la Primera Guerra Mundial y en la Guerra Civil Española en ambos bandos. Su diseño influyó en generaciones posteriores de vehículos blindados. En zonas rurales de la India existen curanderos tradicionales que tratan fracturas, esguinces y luxaciones sin formación médica formal. Sus conocimientos se transmiten oralmente de generación en generación. Utilizan vendajes, masajes y hierbas locales como parte de su práctica. Aunque no están regulados oficialmente, son populares por su accesibilidad y bajo costo. La mariposa conocida como hoja seca pertenece a la especie Gastropacha quercifolia. Habita en regiones del norte y este de Europa y Asia, especialmente en bosques templados. Su camuflaje es notable. Al cerrar sus alas, imita la forma y color de una hoja seca. Esta adaptación le permite evadir a los depredadores con gran eficacia. Aunque suele estar activa en horas crepusculares, no es estrictamente nocturna. Los caracoles se desplazan usando contracciones musculares en la parte inferior de su cuerpo, conocida como pie. Esta técnica les permite sortear obstáculos estirando su suela lentamente. Su velocidad promedio varía entre 3 y 13 milímetros por segundo según la especie y el entorno. Esto equivale a entre 0.3 y 1.3 centímetros por segundo. A ese ritmo, recorrer 1 kilómetro tomaría entre 6 y 30 días. Su movimiento es lento pero eficiente para su tamaño y propósito. La perca trepadora, Anabas testudineus, es un pez nativo del sur y sudeste asiático, incluyendo India y China. Posee un órgano accesorio que le permite respirar aire y sobrevivir fuera del agua durante varios días si se mantiene húmedo. Puede desplazarse por tierra en busca de nuevos charcos, recorriendo hasta 180 metros en una noche. Su movimiento es reptante, apoyándose en sus aletas pectorales y en ondulaciones del cuerpo. Aunque se expone a depredadores durante estos trayectos, su resistencia le permite colonizar ambientes temporales. La escultura de la ballena fue instalada en Brujas, Bélgica, durante la Trienal de Arte de 2018. Fue creada por el estudio estadounidense Estudio KCA, fundado por Jason Klimoski y Leslie Chang. La obra mide más de 10 metros de altura y está hecha con 5 toneladas de basura plástica recolectada de los océanos Pacífico y Atlántico. Su diseño representa una ballena emergiendo del canal, como símbolo del impacto humano en los ecosistemas marinos. El proyecto busca generar conciencia sobre la contaminación oceánica mediante arte público. Grabado en México, este es un tlacuache, también conocido como zarigüeya norteamericana, cargando 5 crías sobre su cuerpo. Estos marsupiales son inofensivos y cumplen funciones ecológicas importantes. Cuando se sienten amenazados, pueden hacerse los muertos, un comportamiento llamado tanatosis. Además, emiten un líquido maloliente como defensa. Su distribución natural va desde el sur de Canadá hasta el norte de Costa Rica, aunque algunos reportes los ubican también en Venezuela. Son animales nocturnos y oportunistas. En zonas urbanas, suelen adaptarse fácilmente a la presencia humana. El elevador de Bailong, ubicado en Zhangjiajie, China, tiene una altura total de 335 metros y es considerado el elevador al aire libre más alto del mundo. Está construido junto a un acantilado y conecta zonas del parque de Wulingyuan, declarado Patrimonio Natural Mundial. Su recorrido útil alcanza los 326 metros y ofrece vistas panorámicas a través de sus paredes de vidrio. El ascensor lleva a un mirador desde donde se contemplan formaciones rocosas únicas. El parque está compuesto por miles de pilares de piedra arenisca, algunos de hasta 200 metros de altura. Este es el paracaidista ruso Alex Pikov brincando desde uno de estos pilares de piedra.
El pulpo Dumbo pertenece al género Grimpoteuthis y habita en aguas profundas entre 2.000 y 5.000 metros de profundidad. Su tamaño promedio es de unos 20 a 30 centímetros, aunque se han registrado ejemplares de casi 2 metros. Se caracteriza por sus aletas similares a orejas, que usa para desplazarse suavemente. Es carnívoro y se alimenta de gusanos, crustáceos y moluscos. Su cuerpo gelatinoso le permite soportar la presión extrema del fondo marino. Es una de las especies más singulares descubiertas en zonas abisales. La katana es un sable curvo de origen japonés asociado a los samuráis, cuya forma actual se consolidó entre los siglos XIV y XVI. Las competencias de corte con katana, conocidas como tame-shigiri, evalúan la técnica del practicante al cortar objetos como bambú o tatami enrollado. Errores comunes incluyen mala postura, falta de fuerza o movimientos imprecisos. El arte de desenvainar y cortar con precisión se llama iaido, desarrollado formalmente en el periodo Edo. La práctica requiere disciplina, control corporal y conocimiento del sable. Cuando se sumerge una uva en agua sobreenfriada, es decir, agua que ha sido enfriada por debajo de 0 grados sin congelarse, se desencadena la formación inmediata de cristales de hielo. Este fenómeno ocurre porque la uva introduce una perturbación física que rompe el equilibrio metaestable del líquido. No es necesario que la uva esté congelada previamente, ya que el efecto depende del estado del agua. La sobreenfriación requiere condiciones muy limpias y sin vibraciones para evitar la nucleación espontánea. Al contacto con la uva, el agua comienza a cristalizar desde su superficie. Los mini cheetahs fueron desarrollados por el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Cambridge, Estados Unidos. Son robots cuadrúpedos capaces de realizar volteretas hacia atrás y desplazarse con agilidad. Su velocidad máxima es de aproximadamente 8 kilómetros por hora. Son considerados los primeros robots acrobáticos de 4 patas. El proyecto busca avanzar en locomoción robótica dinámica y adaptable. En Japón se ofrecía un tratamiento facial con caracoles vivos en un salón de Tokio. Consistía en dejar que los caracoles caminaran sobre el rostro para aplicar su baba directamente. Esta sustancia contiene antioxidantes, proteínas y ácido hialurónico. Se afirmaba que ayudaba a hidratar la piel, eliminar células muertas y reducir signos de envejecimiento. Los portaaviones de clase Nimitz utilizan anclas que pesan cerca de 30.000 kilogramos, comparables al peso de varios elefantes africanos adultos. Cada eslabón de la cadena puede superar los 50 kilogramos. La longitud total de la cadena puede alcanzar más de 400 metros. Estas dimensiones permiten asegurar la embarcación en condiciones extremas. El sistema de fondeo es parte esencial de la ingeniería naval militar. El carrom es un juego de mesa tradicional del sur de Asia, similar al billar, que se juega con fichas impulsadas por un percutor. Puede jugarse entre 2 o 4 personas, en modalidad individual o dobles. Los jugadores deben permanecer sentados y usar solo el brazo para lanzar. Las fichas se dividen en blancas, negras y una roja llamada reina. La reina tiene valor especial y debe ser seguida por una ficha propia para que su captura sea válida. El tablero tiene agujeros en las esquinas donde se deben introducir las fichas. Las reglas varían según la federación que lo regula. La casa al revés más conocida en Alemania está en Trassenheide, en la isla de Usedom, y fue construida en el año 2008 como atracción turística. Usedom es una isla compartida por Alemania y Polonia, ubicada en el mar Báltico. La estructura simula una vivienda invertida con muebles y decoración en el techo. Existen otras casas similares en Simbark, Polonia, y en Orlando, Estados Unidos, como parte del parque Wonderworks. Estas construcciones suelen tener fines artísticos o turísticos. El llamado pavo real albino es en realidad una variante blanca del pavo real azul de la India, Pavo cristatus, resultado de una mutación genética conocida como leucismo. Esta condición impide la pigmentación en las plumas, aunque el ave sí produce melanina, por lo que no es albino en sentido estricto. Su plumaje blanco ha sido seleccionado artificialmente desde el siglo XIX mediante cruces dirigidos. No se trata de una especie distinta, sino de una forma genética mantenida por criadores. Conserva las mismas características físicas y comportamentales que los ejemplares azules. Su rareza visual lo ha convertido en un atractivo ornamental. La calavera de dragón mostrada es una escultura decorativa pintada con pigmento termocrómico, un material que cambia de color con el calor. Este tipo de polvo se utiliza en arte y manualidades para crear efectos visuales reactivos. La marca Solar Color Dust comercializa pigmentos de este tipo, y su precio en línea suele rondar los $15 por sobre. El pigmento contiene microcápsulas que modifican su estructura según la temperatura.
Cahill's Crossing es un vado vehicular sobre el río East Alligator en el Parque Nacional Kakadu, Australia. Es conocido por la presencia de cocodrilos de agua salada, que se concentran allí durante la estación seca. El cruce puede estar parcialmente sumergido según las mareas, lo que lo vuelve peligroso. La época más segura para atravesarlo en vehículo va de julio a noviembre. A pie está estrictamente desaconsejado por el riesgo de ataques. El lugar atrae turistas por la alta visibilidad de cocodrilos cazando peces. Las autoridades advierten sobre el peligro y recomiendan precaución extrema. Grabado en una región del norte del Océano Atlántico, un buque petrolero avanza entre formaciones circulares de hielo conocidas como hielo pancake. Estas estructuras se originan cuando pequeños trozos de hielo colisionan repetidamente, redondeando sus bordes por fricción y oleaje. El fenómeno ocurre en mares fríos y es común en el Ártico, la Antártida y ocasionalmente en zonas del Atlántico Norte. El hielo pancake puede incluir frasil y aguanieve en sus primeras etapas. El Parque Nacional Purnululu se encuentra en la región de Kimberley, en Australia Occidental, a más de 2.000 kilómetros de Perth. Es conocido por las formaciones rocosas Bungle Bungle, compuestas por torres de arenisca con bandas alternas de color gris y naranja. El color naranja proviene del óxido de hierro, mientras que el gris se debe a colonias de cianobacterias. Estas estructuras se formaron por procesos de erosión durante millones de años. El cohete Soyuz, de origen ruso, utiliza un diseño de 3 etapas con propulsores que funcionan con queroseno y oxígeno líquido. En la primera fase se desprenden 4 propulsores laterales cónicos. Luego se separa la etapa central cilíndrica que continúa el ascenso. Finalmente se activa el bloque I, que impulsa la carga útil hacia la órbita. Este diseño ha sido utilizado desde la década de 1960 en misiones tripuladas y satelitales. Su fiabilidad lo ha convertido en uno de los sistemas más longevos en la historia espacial. Grabado en Eslovaquia, este es el Aeromóvil 3.0, un prototipo de vehículo volador desarrollado por la empresa Aeromóvil. Tiene capacidad para 2 pasajeros y puede circular en carretera a unos 160 km por hora. En el aire alcanza velocidades cercanas a los 200 km por hora. Su autonomía aérea ronda los 700 km. Utiliza gasolina convencional y está diseñado para despegar desde pistas cortas. Aunque se ha anunciado su comercialización, no hay confirmación oficial sobre su fecha exacta de lanzamiento. El Hotel Montaña Mágica se encuentra en la Reserva Biológica Huilo Huilo, cerca de Panguipulli, Chile. Tiene forma de montaña y está cubierto de vegetación, con una cascada que fluye desde la cima por su fachada. La estructura combina materiales locales, principalmente madera elaborada artesanalmente. El agua cae sobre la superficie del hotel, incluyendo las ventanas. Cuenta con un puente colgante como parte de su acceso. Fue diseñado como una atracción turística en medio de la naturaleza. En Tuluá, Colombia, se grabó un video de una garza que parecía suspendida en el aire. El fenómeno generó especulaciones virales, pero la explicación fue concreta. El ave estaba enredada en una cuerda delgada tipo cometa, lo que creaba la ilusión de levitación. Bomberos locales confirmaron el incidente y realizaron el rescate. La garza fue trasladada a un centro veterinario para su recuperación. En Japón existen barbacoas que utilizan piedra volcánica como superficie de cocción, capaces de alcanzar hasta 350 grados Celsius. Este método permite cocinar carne de jabalí salvaje, venado y pollo. También se emplean hongos recolectados localmente. La piedra retiene el calor más que una sartén metálica, que suele alcanzar hasta 250 grados. En abril de 2025, una fuerte inundación afectó el oeste de Tennessee. Una familia cerca de Ridgely construyó un dique de arena envuelto en plástico alrededor de su casa. La estructura alcanzó hasta 2.7 metros de altura y protegió la vivienda por completo. Los hermanos Tucker y Justin Humphrey usaron una excavadora y técnicas heredadas de su padre. Se basaron en experiencias previas para calcular la altura necesaria. En junio del año 2020, un sismo de magnitud 7.5 sacudió México y provocó el desbordamiento de una piscina en la azotea de un edificio en la Ciudad de México. El agua cayó por la fachada como una cascada. Un caso similar ocurrió en Manila, Filipinas. Un terremoto de magnitud 6.3 hizo que el agua de una piscina en lo alto del edificio Anchor Sky Suites se derramara. Las islas Diomedes están en el estrecho de Bering, entre Rusia y Estados Unidos. La Diomedes Mayor pertenece a Rusia y está deshabitada. La menor es parte de Alaska y tiene una pequeña comunidad. Las separa una distancia de 3.8 kilómetros. Entre ambas cruza la línea internacional de cambio de fecha, lo que genera una diferencia horaria de 21 horas. En invierno, el mar puede congelarse, pero cruzarlo a pie es ilegal.
La araña pavo real pertenece al género Maratus y es originaria de Australia. Los machos realizan un baile de cortejo levantando su abdomen colorido y desplegando estructuras laterales que parecen alas. Este despliegue visual sirve para atraer a las hembras y también puede intimidar a depredadores. Su tamaño es diminuto, con una longitud promedio de 5 milímetros. Estas arañas forman parte de la familia de los saltícidos, conocidas por su agilidad y visión aguda. Grabado en Estados Unidos, esto es una drag bike race, o carrera de aceleración de motocicletas. Estas máquinas alcanzan velocidades extremas en distancias muy cortas. Las de categoría Top Fuel utilizan nitrometano puro como combustible, sin mezclar con gasolina. Gracias a su potencia, pueden superar los 400 km por hora en menos de 6 segundos. Su diseño recuerda al de los cohetes, por la fuerza explosiva del motor. La seguridad y precisión mecánica son clave para controlar tanta velocidad. Estas son crías de serpiente que podrían pertenecer a la especie Oxybelis fulgidus, conocida como bejuquilla verde. Son originarias de América Central y del norte de América del Sur, y pueden alcanzar hasta 2 metros de longitud. Se distinguen por su cuerpo delgado y una cabeza puntiaguda y aerodinámica. No son venenosas para humanos, pero su saliva contiene toxinas que inmovilizan a sus presas. Poseen dientes posteriores especializados para inyectar esta sustancia. Su dieta incluye principalmente ratones y lagartijas. Habitan en zonas boscosas y son expertas en camuflaje entre el follaje. La cascada Tamul se encuentra en el municipio de Aquismón, dentro de la región Huasteca Potosina, en San Luis Potosí, México. Es la caída de agua más alta del estado, con una altura aproximada de 105 metros. Se forma por la unión del río Gallinas con el río Santa María, que a partir de ese punto se convierte en el río Tampaón. Grabado en Nepal, este es el puente colgante de Kushma Gyadi, una estructura peatonal que conecta Kushma en el distrito de Parbat con Gyadi. Tiene una longitud aproximada de 344 metros y se eleva unos 117 metros sobre el río Modi. Es uno de los puentes más altos del país. Las granjas de hormigas hechas con gel son estructuras educativas que permiten observar el comportamiento de estos insectos sin necesidad de alimentación externa. El gel contiene nutrientes y humedad, aunque no todas las especies sobreviven bien en este entorno. Las granjas tradicionales requieren ambientes húmedos, oscuros y frescos para mantener la colonia activa. La dieta de las hormigas varía según la especie e incluye frutas, néctar, insectos, semillas o proteínas. El estallido de una palomita de maíz ha sido grabado en cámara lenta. Al alcanzar unos 180 grados Celsius, la presión interna del grano supera la resistencia de su cáscara. Esto provoca una explosión rápida que transforma el grano en palomita. Grabaciones a 30.000 fotogramas por segundo permiten observar el proceso con detalle. Se ve cómo el almidón se expande desde el núcleo. El fenómeno ocurre en fracciones de segundo. En el Mar Rojo se han documentado corales fluorescentes en zonas de baja luz, entre 60 y 150 metros de profundidad. No se trata de bioluminiscencia, sino de fluorescencia, una respuesta óptica que puede favorecer la fotosíntesis. Aunque se investiga su función, se cree que estas proteínas ayudan a canalizar luz para las algas simbióticas. La obra Love is in the Bin del artista británico Banksy se autodestruyó parcialmente en octubre de 2018. Ocurrió justo después de ser vendida en una subasta por aproximadamente 1.2 millones de euros. Un mecanismo oculto en el marco trituró la mitad del lienzo, convirtiendo el acto en parte de la obra. En 2021 fue revendida por 21.25 millones de euros. Este precio marcó un récord para una obra de Banksy. En una granja de Kerala, India, se documentaron huevos con yema verde puestos por gallinas locales. El fenómeno fue observado en el año 2020 por el granjero Shihabuddin Ak. Investigadores de la Universidad de Ciencias Veterinarias de Kerala atribuyeron el color a la dieta, especialmente a hierbas regionales. Aunque inusual, los huevos eran comestibles y no representaban riesgos para la salud. La Casa Keret está ubicada en Varsovia, Polonia, y fue diseñada por el arquitecto Jakub Szczęsny. Mide 92 centímetros en su punto más estrecho y hasta 1,52 m en el más ancho. Cuenta con dormitorio, cocina, baño y zona de estar distribuidos en 2 niveles. Se accede por una escalera retráctil que también funciona como sala. Tiene 2 ventanas y paneles translúcidos para iluminación natural. El faisán dorado macho, conocido científicamente como Chrysolophus pictus, es una especie originaria de China y Birmania.
Se distingue por su plumaje brillante, con cresta dorada, cuerpo rojo, capa naranja y alas azuladas. Pertenece a la familia Phasianidae y habita en zonas montañosas y bosques densos. La hembra tiene colores más apagados para camuflarse mejor. Esta especie ha sido introducida en otros países como ave ornamental. El artista japonés Masataka Shishido, también conocido como DJ-Do, crea objetos hiperrealistas que simulan partes del cuerpo humano. Entre sus obras destaca un ojo con mecanismo que permite abrirlo y cerrarlo. También ha diseñado una boca con dientes, una nariz, un ombligo y otros elementos corporales. Utiliza materiales como silicona y resina para lograr un realismo extremo. Algunos de estos objetos funcionan como monederos, dados o dispositivos USB. La casa giratoria Around the Sea está ubicada en North Rústico, en la isla del Príncipe Eduardo, Canadá. Fue diseñada para ofrecer vistas constantes al océano desde todas sus habitaciones mediante un giro lento y continuo. La rotación completa tarda aproximadamente 45 minutos y es casi imperceptible. El sistema de cableado, drenaje y servicios está centralizado para permitir el movimiento sin interrupciones. Su estructura fue concebida como una innovación residencial y turística. Las llamadas ventanas balcón son sistemas prefabricados que combinan apertura vertical con barandales integrados, simulando un pequeño balcón. Se instalan de forma similar a una ventana o claraboya convencional, aunque pueden requerir ajustes estructurales. Su diseño permite ampliar la entrada de luz y ventilación sin modificar la fachada. El costo varía según el país, materiales y complejidad del sistema. El planeador Walkalong es un modelo liviano diseñado para volar sobre una corriente de aire ascendente generada por una superficie en movimiento. No utiliza propelas ni aletas móviles, sino una estructura fija que permite planear con estabilidad. Está hecho de materiales como papel, cartón o espuma de poliestireno. Su peso suele ser de varios gramos. El vuelo se logra mediante sustentación dinámica, sin motores ni control remoto. Es usado en demostraciones educativas y experimentos de aerodinámica. Grabada en Golfito, Costa Rica, esta oruga del género Hemeroplanes es conocida por su notable mimetismo. Cuando se siente amenazada, expande el extremo anterior de su cuerpo para simular la cabeza de una víbora, con ojos falsos y movimientos defensivos. No es venenosa ni representa peligro para los humanos. Es la larva de una mariposa nocturna de la familia Sphingidae. Su distribución abarca desde México hasta Brasil, incluyendo zonas del Amazonas. Los Air Penguins son robots voladores desarrollados por la empresa alemana Festo como parte de su iniciativa Bionic Learning Network. Tienen forma de pingüino y flotan gracias a un dirigible lleno de helio que les permite desplazarse por el aire. Se mueven de forma autónoma dentro de un espacio cerrado, sin necesidad de control externo. Para evitar colisiones y mantenerse dentro de los límites, utilizan transmisiones ultrasónicas que les permiten orientarse. El sistema reconoce su posición y ajusta sus movimientos en tiempo real. Este es el faro de La Jument, ubicado en la costa de Bretaña, Francia, sobre una roca cerca de la isla de Ouessant. Se hizo famoso por una fotografía tomada desde un helicóptero el 21 de diciembre de 1989. En la imagen aparece el farero Theodore Malgorn, quien salió al escuchar el helicóptero creyendo que era su rescate. Justo en ese momento, una ola gigante golpeó la parte posterior del faro. La foto fue capturada por Jean Guichard y se volvió icónica. El faro enfrenta condiciones extremas del mar de Iroas. El carro piscina fue ideado por el youtuber australiano Michael Philippou en Adelaide, Australia. Utilizó un Ford Laser modificado para contener agua en su interior. El tablero y el encendido fueron colocados por fuera, mientras que el interior fue sellado para evitar fugas y aislar el motor. Los pasajeros usaron gafas y tanques de oxígeno para respirar bajo el agua. Se desplazaba a baja velocidad en línea recta, probablemente con un freno de pedal. La muralla de Finestres, también llamada Roques de la Vila, se encuentra en Aragón, España, dentro de la Sierra del Montsec. Está formada por dos alineaciones verticales de roca caliza, moldeadas por plegamientos geológicos y erosión. Estas estructuras datan del Cretácico Superior, hace unos 90 millones de años. En ese periodo, América y Asia eran continentes separados, aunque existían conexiones parciales entre América del Norte y Eurasia.
En Ankara, Turquía, la empresa LED Vision desarrolló un prototipo robótico llamado Letrons. Este vehículo puede transformarse en un robot mediante control remoto, imitando el estilo de los personajes de Transformers. Aunque puede moverse y realizar gestos mecánicos, no es funcional como automóvil convencional ni tiene espacio para un conductor. El proyecto fue concebido como una demostración tecnológica. Su diseño incluye movimiento de cabeza, brazos articulados y efectos visuales. Reflecting Motion es una instalación cinética creada por Patrick Shern, artista estadounidense y fundador del estudio Poetic Kinetics. Fue presentada en Union Station, Kansas City, en mayo de 2019. La obra forma parte de la serie Skynet, conocida por sus estructuras flotantes que reaccionan al viento. Está compuesta por más de 78,000 cintas holográficas suspendidas en una red de monofilamento. El pulpo gigante del Pacífico Enteroctopus dofleini es la especie de pulpo más grande conocida, con ejemplares que alcanzan hasta 9 metros de longitud. Vive en aguas frías del norte del Pacífico, desde Alaska y Canadá hasta Japón, Rusia y Corea. Su esperanza de vida es de 3 a 5 años, lo que lo hace uno de los más longevos entre los pulpos. Las hembras pueden incubar hasta 100,000 huevos, dispuestos en hileras dentro de refugios protegidos. En Virginia, Estados Unidos, existe una granja que alberga bustos gigantes de 43 expresidentes estadounidenses. Estas esculturas formaban parte del President's Park, un museo al aire libre ubicado en Williamsburg. El parque cerró en el año 2010 por falta de visitantes. Las cabezas, creadas por el artista David Adikes, iban a ser destruidas. Un empresario local llamado Howard Hankins decidió rescatarlas. Las trasladó a su propiedad rural para preservarlas. Hoy permanecen allí, deterioradas pero intactas. El Lunar Roving Vehicle fue conducido por John W. Young durante la misión Apolo 16 en 1972. Fue construido por Boeing en colaboración con General Motors y tenía capacidad para 2 astronautas. Su masa en la Tierra era de aproximadamente 210 kilogramos y en la Luna pesaba cerca de 35. Su velocidad máxima era de 13 kilómetros por hora y se operaba mediante una palanca de mando con pedales para freno y aceleración. Era eléctrico y diseñado para resistir temperaturas extremas, aunque no operaba directamente en rangos extremos. Su diseño marcó un hito en la exploración lunar tripulada. Este es un inodoro turco inundado y con peces. Es posible que los peces hayan llegado por el sistema de desagüe durante una inundación. Esto podría ocurrir si el drenaje está conectado a un río, lago o canal sin válvulas de retención. La presión del agua y la infraestructura local influyen en este tipo de fenómenos. La cámara japonesa Nikon Coolpix y su modelo superior P1000 cuentan con capacidades de super zoom que permiten capturar imágenes de objetos situados a varios kilómetros como cimas montañosas. Estas cámaras alcanzan distancias focales equivalentes a 2,000 o 3,000 milímetros según el modelo. Nikon es reconocida por su ingeniería óptica de alta precisión. El proyecto A Forest Year fue realizado por el fotógrafo Samuel Orr en Bloomington, Indiana. Durante 15 meses capturó alrededor de 40,000 imágenes desde la ventana de su casa. Usó la técnica de time-lapse para documentar los cambios estacionales en un bosque cercano. El resultado muestra nieve, brotes, follaje y transformaciones naturales a lo largo del año. La cascada Baatara se encuentra en la región de Tanouraine, en el monte Líbano, y cae dentro del sumidero de Bala, una cueva de piedra caliza jurásica conocida por sus 3 puentes naturales superpuestos. La caída de agua, visible principalmente durante el deshielo primaveral, alcanza entre 90 y 100 metros, aunque el desfiladero completo mide aproximadamente 255 metros. La formación geológica fue moldeada por erosión hídrica durante millones de años. La fachada del centro comercial COEX en Seúl, Corea del Sur, alberga una instalación digital creada por la empresa District. La obra se titula Wave y simula una ola gigante que parece romper contra el vidrio. Fue instalada en una pantalla LED curva de 80 metros de ancho por 23 de alto. Esta ilusión anamórfica se ha convertido en un referente del arte público digital en Asia. En algunas regiones agrícolas, miles de patos de granja son guiados a través de canales para alimentarse y desplazarse. Esta práctica es común en países como Vietnam, donde los patos aprovechan el entorno acuático. Grabado en los Estados Unidos, este espectáculo acuático muestra chorros de agua que parecen colisionar entre sí a media altura. Este tipo de efecto es posible en fuentes coreografiadas mediante sistemas de presión y programación digital. En mayo de 2020, la diseñadora congoleña Hanifa Mbwemba presentó un desfile virtual para su marca Hanifa,
Cada conjunto apareció en 3 dimensiones sobre un fondo negro, simulado como si lo llevaran modelos invisibles. La colección presentada se llamó Pink Label Congo, inspirada en su país de origen. Así es como se hace una gelatina artística en 3 partes. Las flores son gelatinas pequeñas. Estas se elaboran previamente inyectando color vegetal. Se colocan entre 2 cuencos sumergidos en una nueva mezcla de gelatina. Al enfriarse se derrama una última mezcla de gelatina de diferente color. Las mariposas azules del género Morpho habitan desde México hasta Brasil, incluyendo regiones como Costa Rica. Son conocidas por el brillo metálico de sus alas producido por estructuras microscópicas que reflejan la luz. Su envergadura suele alcanzar entre 9 y 15 centímetros. Viven en selvas tropicales húmedas y son más visibles durante el día. Su vuelo es errático y sirve como defensa visual contra depredadores. Actualmente hay más teléfonos móviles que personas en el mundo. Según estudios recientes, hay aproximadamente 15.000 millones de dispositivos móviles, mientras que la población mundial es de unos 8.000 millones. Esto se debe a que muchas personas poseen más de un dispositivo. Hace unos 68 millones de años, existía un animal parecido a un calamar con un caparazón que parecía un gigantesco clip de papel. Medía 1.5 metros de largo y se llamaba Diplomoceras maximum. El lago Titicaca está ubicado en los Andes, entre Bolivia y Perú, y tiene una altitud promedio de aproximadamente 3.812 metros sobre el nivel del mar. Es reconocido como el lago navegable más alto del mundo. Además, es conocido por su rica biodiversidad, sus antiguas culturas que habitan en sus orillas y sus islas flotantes hechas de totora, un tipo de planta acuática. El logo de Lacoste representa un cocodrilo verde en relieve sobre un fondo blanco. Fue diseñado por el fundador de la marca, René Lacoste, quien era conocido como el cocodrilo por su estilo de juego en el tenis. Lacoste es una empresa francesa de ropa, relojes, perfumes, zapatos, cinturones y maletas, entre otros artículos de lujo. Este es el puente circular en Dinamarca. Sus 5 plataformas se desplazan para permitir el paso de barcos más altos. Así es como los japoneses dan forma a los bonsáis. Toman un pequeño árbol, realizan cortes a través del tronco para hacerlo más flexible y con el uso de diferentes herramientas como pinzas, alambres y cintas, lo moldean con mucho cuidado para no romper las ramas. Esta técnica busca crear escenas naturales en miniatura. Al terminar, lucen realmente geniales. En los Estados Unidos, un hombre fue condenado a la cárcel por almacenar agua de lluvia. Ocurrió en el año 2002 y se debió a que la ley de Oregón establece que el agua es propiedad pública, así que el único modo legal de almacenarla es con autorización del Estado. Sin embargo, Gary Harrington tenía 3 contenedores en su casa, que se llenaban durante las lluvias y nunca había solicitado un permiso. Por este acto ilegal, fue sentenciado a 30 días de cárcel y $1,500 de multa. Un tesseracto es una figura formada por 8 cubos tridimensionales, ubicados en un espacio donde existe un cuarto eje dimensional, es decir, un cubo de 4 dimensiones. En la isla de Galápagos vivió una antigua tortuga llamada Solitario George. Esta tortuga gigante ganó fama mundial, debido a que fue considerada el último ejemplar conocido de su especie, lo que la convertía en el último representante de una especie en peligro de extinción. Durante muchos años, los científicos realizaron esfuerzos para encontrarle una pareja, con la esperanza de salvar su especie de la extinción, pero todos los intentos fueron en vano. Tristemente, Solitario George falleció el 24 de junio de 2012, a la edad aproximada de 100 años. La gente es más creativa en la ducha. Cuando nos duchamos con agua caliente, experimentamos un mayor flujo de dopamina que nos hace más creativos. Así son algunos de los semáforos que se encuentran ubicados en ciertas áreas de la India. Estos semáforos están diseñados con tiras LED que recorren toda la longitud del poste, lo que mejora significativamente la visibilidad para los conductores, especialmente en situaciones de tráfico concurrido, donde un semáforo estándar podría ser más difícil de ver. Esta innovadora idea resulta ser muy buena, ya que mejora la visión del conductor para evitar que salte el alto y se produzca un accidente. Conoce al cangrejo yeti, o también llamado Kiwa hirsuta. Fue descubierto en 2006 cerca de las fuentes hidrotermales en el fondo del Océano Pacífico. Es notable por su pelaje blanco y garras peludas. Estas sedas están cubiertas de colonias de bacterias, que según los investigadores, el cangrejo cultiva y come de ellas. Existen más de 2.500 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, y ninguna de ellas lleva el nombre de Leonardo DiCaprio, a pesar de ser uno de los actores más destacados de la industria. Para obtener una estrella en el Paseo de la Fama, es necesario pasar por un proceso bastante largo, tedioso y sobre todo, costoso. En primer lugar, alguien debe nominarte como candidato y una vez que se ha revelado la placa, debes pagar por su creación y más importante aún, por su mantenimiento, lo que implica una cuota de $75
$5,000. Es por este último motivo que muchos actores y actrices, incluido Leonardo, terminan rechazando la oferta. El zoótropo es un dispositivo mecánico inventado por William Horner en 1834. Observa lo que pasa cuando llega a la velocidad correcta. Es una de las primeras técnicas de animación, en donde al mostrar una secuencia de dibujos, fotografías o esculturas con fases progresivas, se logra la ilusión del movimiento. Filipinas es el único país del mundo junto con el Vaticano donde es ilegal divorciarse. El 80% de los filipinos son católicos, lo que influye mucho en esto. Muchas personas ya no viven con su pareja, pero no pueden realizar los trámites del divorcio. Esta es la pintura más grande del mundo, Viaje por la Humanidad. Es un lienzo que ocupa cerca de 2,000 metros cuadrados. Esta gran obra se divide en 60 cuadros diferentes y fue realizada por el artista británico Sacha Jafri en un hotel de Dubái. Para completarla utilizó 5,000 litros de pintura y casi 1,000 pinceles. Espera recaudar unos $30 millones con esta pintura y donar el dinero a organizaciones benéficas. Las abejas y las avispas son capaces de reconocer rostros. Es una capacidad inesperada en estos insectos, ya que sus pequeños cerebros aparentemente no parecen servirles de nada. Sin embargo, eso no es cierto. Las abejas y las avispas pueden distinguir caras humanas, al menos en un número limitado. Realizan un proceso visual parecido al nuestro, pero las imágenes que ven son en blanco y negro. Aún así, logran reconocer características faciales determinadas y son capaces de distinguir una cara de otra. Esto es un tronco de árbol muerto, que luce bastante aterrador. Se trata de una escultura ubicada en los jardines botánicos de Aburi, en Ghana, y fue esculpida por un artista local desconocido. Con esta increíble obra, quiso rendir un homenaje a todos los hombres y mujeres que vivieron prisioneros a lo largo de la historia. El jardín más extenso del planeta es el Miracle Garden en Dubái, conocido como el Disneyland de las flores. Este maravilloso lugar abrió sus puertas el día de San Valentín del año 2013 y alberga más de 109 millones de flores, distribuidas en una superficie de más de 72,000 metros cuadrados. Sus diseños y estructuras temáticas son verdaderamente únicos y se renuevan cada temporada. Entre sus destacadas atracciones hay una réplica de un Airbus A380 completamente cubierto de flores. Si planeas visitarlo, asegúrate de hacerlo entre noviembre y abril, ya que durante los meses restantes permanece cerrado debido a las altas temperaturas de la región. Esta es la Water Walker and Spa, una extraña máquina de entrenamiento acuático que funciona como un spa y una ducha. Viene equipada con unos potentes chorros que dificultan el running acuático y puede mover el agua a 11 kilómetros por hora. Lo mejor de esta máquina es que se convierte en un spa con burbujas, para que las personas puedan relajarse después de hacer ejercicio. Y cuando se vacía, también puede usarse como ducha. Se ha descubierto que los árboles en un bosque pueden comunicarse entre sí a través de una red de hongos micorrízicos que conectan sus raíces. Este Internet de los bosques permite a los árboles compartir nutrientes y señales de advertencia sobre plagas y enfermedades, ayudando a la comunidad forestal a sobrevivir y prosperar. Joseph Salek rompió un récord mundial al haber mantenido la posición de plancha abdominal por nada más y nada menos que 10 horas seguidas. Este abuelo checo realizó esta gran hazaña en el Festival Avatar celebrado en Pilsen, República Checa, en el año 2023. Su propósito era demostrar que era capaz de tener una vida saludable, activa y atlética después de dejar atrás su pasado como fumador. A pesar de lo difícil del reto, insistió y obtuvo mucho apoyo de su familia y comunidad. En el interior de Filipinas, en una zona montañosa, se encuentra el municipio de Sagada, conocido por sus ataúdes colgantes en acantilados. Te preguntarás por qué entierran a sus muertos de esta forma. La tradición dice que cuanto más arriba están los difuntos, más fácil será llegar al cielo, pero también tiene que ver con protegerlos de los animales carroñeros, las inundaciones y los deslizamientos de tierra. Conoce a Ed Porray, un beisbolista sin nacionalidad reconocida que nació en 1888. En su certificado de nacimiento fue inscrito textualmente que el Océano Atlántico fue su lugar de origen. Al parecer, nació en un barco en alta mar, y fue así como se convirtió en el único jugador de las grandes ligas en haber nacido en alta mar sin una nacionalidad definida. Los samuráis eran guerreros japoneses conocidos por su código de honor, habilidades marciales y lealtad. Su influencia se extendió más allá del campo de batalla, dejando un legado duradero en la cultura y la historia de Japón. Un grupo de investigadores perdió intencionalmente 17,000 carteras en diferentes ciudades del mundo. Esto con el propósito de conocer de dónde son los ciudadanos más honestos. Este fue el resultado. Como era de esperarse, los países escandinavos obtuvieron el mejor resultado, siendo los ciudadanos suizos los más honestos, con el 80% de las carteras devueltas. Los ciudadanos chinos fueron los más deshonestos. Solo regresaron el 21% de las carteras.
En el siglo XVIII existió una moda que consistía en usar lunares falsos en la cara, llamados parches de belleza. Estaban hechos de terciopelo, seda o piel de ratón y se utilizaban para tapar imperfecciones en la piel. El himno nacional español no tiene letra. La Marcha Real es uno de los 4 únicos himnos nacionales del mundo, junto con los de Bosnia-Herzegovina, Kosovo y San Marino, que no tienen letra oficial. La falta de letra en el himno español se debe a que no se ha podido llegar a un acuerdo sobre el tema. A lo largo de su historia, España ha tenido 2 himnos con letra, el himno de Riego y la actual Marcha Granadera. El edificio Flatiron es uno de los primeros rascacielos de Nueva York. Fue construido en 1902. Lo curioso de este edificio es su forma triangular única, debido a su ubicación en la esquina de la Quinta Avenida con Broadway. Debido a esta forma, el edificio ha sido objeto de muchas fotografías e incluso ha aparecido en películas y programas de televisión, convirtiéndose en un ícono arquitectónico. El alfabeto más largo del mundo es el de Camboya. Tiene 74 letras. También conocido como el alfabeto Jemer, es uno de los sistemas de escritura más antiguos y complejos del mundo. Esto es un gombok, una forma geométrica que se endereza sola sin importar el punto de apoyo. Lo impactante es que su diseño es perfectamente homogéneo, así que no hay una distribución desigual de peso. El truco está en que solo tiene 2 puntos de equilibrio, uno estable y uno inestable, así que el gombok simplemente se moverá hasta colocarse en reposo. Esta figura permite a los científicos explicar la capacidad de algunas tortugas para darse vuelta gracias a su caparazón. Stephen Bradbury es el medallista olímpico más afortunado de la historia. Observa cómo al estar en último lugar consigue llegar en primer lugar después de que el resto de los participantes se cae. Según la Biblia, el Arca de la Alianza es un cofre sagrado donde se guardaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. A lo largo de los siglos, ha sido objeto de fascinación y numerosas expediciones han intentado localizarla, basándose en descripciones bíblicas y leyendas. Las mareas rojas son un fenómeno natural causado por la proliferación de ciertas algas en el agua que pueden teñir el mar de rojo. Aunque pueden ser impresionantes visualmente, a menudo son tóxicas para la vida marina y pueden causar problemas de salud en humanos. Existe un valle de los dinosaurios en Tailandia, con más de 300 estatuas a escala, cada una basada en detalles reales. El jardín tropical de Nong Nuch nos acerca un paso más a caminar con los dinosaurios. En 2014, hubo un match en Tinder en la Antártida. 2 investigadores coincidieron en la aplicación global de citas, en la parte más remota del mundo. Este acontecimiento fue entre un hombre que trabajaba en la estación antártica McMurdo, de Estados Unidos, y una mujer que acampaba a 45 minutos en helicóptero. El lago Ropkund en la India es conocido como el lago de los esqueletos, debido a los cientos de esqueletos humanos que se encuentran dispersos en sus orillas, que se cree datan del siglo IX. La causa exacta de la muerte de estas personas sigue siendo un misterio. Conoce la rana bigotuda, llamada así por una característica muy particular. Tiene una línea blanca sobre el hocico que, en efecto, parece un bigote. Es una rana muy pequeña que mide 3.5 centímetros. Las hembras pueden poner entre 400 y 500 huevos. Estos tardan en eclosionar entre 30 y 35 días. La expectativa de vida de una hormiga reina es de 30 años. Esto es más del doble de lo que viven muchos perros. La hormiga reina es una hormiga hembra adulta que se encarga de poner huevos para dar origen a nuevas hormigas. En una colonia pueden haber una o varias reinas. Las larvas hembras se convierten en reinas si se alimentan de comida con un alto contenido en proteínas. Si reciben alimento pobre en proteínas, crecen y se desarrollan como obreras o soldados. En algunas colonias, si la reina muere, es sustituida por otra nueva. Esto hace que estas sociedades sean casi inmortales. También conocida como el calendario azteca, la Piedra del Sol es un monolito grabado con representaciones del calendario solar y rituales aztecas. A pesar de su nombre, no era un calendario, sino más bien un altar en honor al dios solar Huitzilopochtli. Puedes convertir tus desechos orgánicos en gas natural. Ahora es posible hacerlo con Home Biogas, un artefacto con el que podrás convertir los restos de comida y cualquier procedencia orgánica en un gas que podrás utilizar para cocinar al menos 3 horas por día, logrando reducir considerablemente las facturas de tu vivienda, las emisiones de gas metano y disminuir el consumo contaminante de gas natural. Incluso podrás utilizarlo como un fertilizante natural. El Vanguard 1 es considerado el abuelo de los satélites. Este todavía da vueltas alrededor de la Tierra. Fue lanzado el 17 de marzo de 1958, y aunque solo mide 16 centímetros de diámetro y pesa menos de 1,5 kilos, sigue cumpliendo su misión. Por su tamaño compacto, fue apodado el satélite Pomelo, un pequeño pero poderoso pionero espacial.
El suelo de esta barbería en el Reino Unido fue renovado usando monedas. En el año 2017, luego de que el dueño se diera cuenta de que no tenía suficiente dinero para una remodelación, cambió 700 libras en monedas. Con la ayuda del personal de su barbería, se ocupó de cubrir el suelo de monedas. Le tomó una semana pegar las 70,000 monedas. Y lo mejor de todo es que gracias a su remodelación, ha traído a más clientes. Una vez más, podemos confirmar que los gatos son líquidos. No parece muy cómodo, pero parece que le agrada. Los gatos son capaces de utilizar una conciencia inusual de la forma y el tamaño de su propio cuerpo para caber en los espacios más reducidos, llegándose a comportar como líquido. Los animales toman decisiones sobre su transitabilidad a través de los espacios, basándose en el conocimiento de su tamaño y forma. Sin embargo, hasta ahora no se ha descubierto el papel que desempeña esta autoconciencia en los felinos. En España se celebra la Tomatina, un festival anual donde los participantes se lanzan tomates unos a otros en una batalla masiva. Se cree que surgió en 1945 cuando unos jóvenes se pelearon en la plaza del pueblo durante una procesión. Para evitar daños, los tomates deben aplastarse antes de lanzarse. No se pueden lanzar objetos duros ni ingresar botellas u objetos pesados. El gorro de cocinero tiene 100 pliegues. Al parecer, pretende representar las 100 formas en que se puede cocinar un huevo. En los inicios de la cocina, la cantidad de pliegues de un gorro de chef indicaba la experiencia del chef y la cantidad de recetas que conocía para un alimento en particular. Un gorro con 100 pliegues significaba que el chef era un maestro de 100 recetas diferentes. En la frontera entre Zimbabue y Zambia se encuentra la Piscina del Diablo, en las Cataratas Victoria, una pequeña poza natural que se forma justo en el borde del precipicio, con más de 100 metros de altura. Aunque parezca peligroso, es seguro durante la estación seca, de septiembre a diciembre, cuando el nivel del agua es bajo. Es importante destacar que no se puede nadar en la Piscina del Diablo sin la asistencia de un guía. Chris Hemsworth, famoso por su papel protagonista como Thor en las películas de Marvel, recibió información de último minuto sobre una escena postcréditos en la que tendría que besar a Jane Foster, interpretada por Natalie Portman. Sin embargo, tuvieron que buscar un doble para reemplazar a Natalie, ya que no estaría presente el día de la grabación. Fue Chris quien tuvo la última palabra para la elección del reemplazo. Pasaron por el proceso de audición, modelos y muchas actrices, pero al final el actor hizo una brillante elección. Sugirió a su propia esposa, la también actriz Elsa Pataky. Curiosamente, Elsa tiene una complexión muy similar a la de Natalie Portman. Después de pasar por el proceso de maquillaje, Chris terminó besando a su propia esposa al final de la película. El kabaddi es un deporte tradicional de la India en equipo en el que un jugador, conocido como rider, intenta tocar a tantos jugadores del equipo contrario como sea posible sin ser atrapado. Se originó en la India hace más de 4,000 años. Actualmente, el kabaddi se practica en toda Asia, especialmente al suroeste del continente. India, Pakistán e Irán son considerados los mejores países en el mundo de este deporte. El reloj astronómico de Praga es uno de los relojes más famosos del mundo. Fue puesto en marcha en 1410 y representa el movimiento de cuerpos celestes en el sistema geocéntrico de la época, y a pesar de ello, continúa describiendo de forma exacta la posición de la luna, la posición solar y por supuesto la hora. Seguramente has visto estas plantas rodadoras en películas de vaqueros, pero ¿sabías que estas ruedan para reproducirse? Cuando esta planta llega a la adultez, rompe su tallo y con la ayuda del viento rueda por kilómetros y kilómetros. Mientras lo hace, esparce esporas y semillas. El origen del nombre del premio Oscar es incierto, pero una de las historias más populares es que fue acuñado por la bibliotecaria de la Academia, Margaret Herrick, quien dijo que la estatuilla le recordaba a su tío Oscar. Aunque es una historia no oficial, el nombre se ha mantenido como el apodo icónico de la estatuilla dorada. Estos son unos curiosos cubos de Rubik hechos con forma de frutas. Pertenecen a una serie llamada Fruit de la marca Fancy. Funcionan igual al rompecabezas que conocemos comúnmente. A pesar de que replican la forma de naranjas, plátanos, limones o manzanas, poseen un mecanismo de pivote de múltiples ejes para revolver las partes y luego ordenarlas. Este es un eslabón de cadena que sirve como cerrojo. Es el RUD y como puedes ver solo deben ensamblarse 2 piezas y se coloca un pasador en el medio para asegurar los grilletes. Y aunque cueste creerlo, con esa pequeña pieza se consigue cerrar la cadena de forma perfecta. Solo se puede abrir de nuevo usando la llave. Las personas originalmente utilizaban pan para borrar las marcas de lápiz, pero en 1770, el científico y teólogo inglés Joseph Priestley accidentalmente tomó una pieza de caucho en lugar de pan, y vio que era muy efectiva, inventando así los borradores de goma. Fue así que los borradores fueron creados para borrar errores, pero nacieron de uno de ellos.
La famosa palabra luna de miel proviene de la antigua Babilonia, donde el padre de la novia proporcionaba a su yerno toda la hidromiel que pudiera beber durante un mes después de la boda. Y como el calendario babilonio está determinado por fases lunares, se le denominó luna de miel. Los científicos aún no saben por qué bostezamos. Aunque el bostezo es un fenómeno común, su propósito exacto aún no está completamente comprendido por la ciencia. Se han propuesto varias teorías, como la regulación de la temperatura cerebral o la necesidad de oxígeno, pero ninguna ha sido confirmada de manera concluyente. Este fue el Ford Soybean Car, un prototipo de auto hecho a base de soya. Fue patentado en 1940 por la marca Ford y surgió debido a la Segunda Guerra Mundial. Como los metales y derivados del petróleo se destinaban a fines armamentísticos, los fabricantes de autos tuvieron que pensar en otros materiales para poder impulsar su producción. El Ford Soybean fue hecho para ser fabricado con 14 paneles de plástico obtenidos de la soya, lo que lo hace mucho más ligero que los convencionales. Sin embargo, nunca se produjo debido a la evolución del conflicto. En el año 2019, la Universidad de Cambridge publicó estas pruebas con un prototipo de Vegebot, un robot recolector de lechugas que estaba en desarrollo. Aunque el modelo todavía no era tan rápido ni eficiente como un ser humano, ya había aprendido a distinguir cuándo los vegetales estaban listos para la cosecha. El equipo científico detrás de su desarrollo decidió enfocarse en las lechugas porque son hortalizas muy difíciles de manipular sin dañarlas. Esperan que una vez que consigan mejorar la tecnología para este fin, ya pueda ser usado para casi todo. En Holanda existe un museo del cuerpo humano cuya fachada es literalmente una persona. Dentro hay exhibiciones de distintas partes y órganos del cuerpo humano. Así luce la lombriz de tierra gigante de Gippsland. Es el gusano terrestre más grande del mundo y puede llegar a medir hasta 3 metros de largo. Este es el parque más pequeño del mundo. Se llama Mill Ends Park y está ubicado en Portland. El parque es un circuito de 61 centímetros de diámetro y tiene una superficie de 0.292 metros cuadrados. Se creó como una colonia para duendes y un lugar para carreras de caracoles. Es parque porque el ayuntamiento de la ciudad así lo dice, aunque en realidad es una jardinera. Situada en Nueva Escocia, Canadá, la isla de Oak o Isla del Roble es famosa por su supuesto tesoro enterrado y las numerosas expediciones que han intentado descubrirlo. A pesar de los esfuerzos y las inversiones, el misterio del tesoro sigue sin resolverse. El cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, es conocido por usar casi exclusivamente camisetas grises porque cree que tomar decisiones triviales, como qué ropa ponerse, puede distraerlo de tomar decisiones más importantes. Un colibrí puede pesar menos que una moneda estadounidense. El peso promedio de un colibrí puede oscilar entre 2 y 20 gramos, y un penique estadounidense tiene un peso aproximado de 2.5 gramos. El Océano Pacífico es el océano más grande de la Tierra. Ocupa más de un tercio de la superficie terrestre, con una extensión de más de 165 millones de kilómetros cuadrados. También es el océano más profundo, con una profundidad promedio de más de 4.000 metros y máxima de 11.000 metros en la fosa de las Marianas. Esta es la corbata más grande del mundo hasta la fecha. Fue colocada alrededor del anfiteatro de Pula, en Croacia, el 18 de octubre de 2003 para conmemorar el Día de la Corbata. ¿Alguna vez te has preguntado para qué sirven los bolsillos pequeños de los jeans? En el año 1873, el sastre Jacob Davis y el empresario Levi Strauss fundaron la marca Levi's. Crearon pantalones con varios compartimientos donde se pudieran guardar cosas importantes. En esa época, la mayoría de las personas poseían relojes de mano, objeto que entraba de manera perfecta en esos pequeños bolsillos. Con el paso del tiempo, dejaron de usarse tales relojes. Así que ese compartimiento sigue incorporándose a los pantalones por tradición y estética. Conoce a Eva, una fusión entre un acuario y un huerto autosuficiente. En la parte de abajo, los peces viven en una especie de pecera. Los desechos de la planta alimentan a los peces y los desechos de los peces a la planta, creando un círculo vital autosuficiente. Conoce al pato mandarín, uno de los animales más bellos de todo el mundo. Mide cerca de 45 centímetros de longitud y tiene una elegancia como ninguna otra. Por esta razón, se les tiene en numerosos parques para que las personas puedan apreciar su belleza. En la época de los biciclos, las lesiones en la cabeza eran tan frecuentes que al bajar una colina, los valientes usuarios preferían poner las piernas sobre el manubrio para asegurarse de caer primero con las piernas en lugar de la cabeza. No pasó mucho tiempo antes de que alguien se diera cuenta de que una rueda tan grande no era la mejor idea e inventaron la bicicleta tal como la conocemos hoy.
Existen dos torres Eiffel en el planeta. Una de ellas está ubicada en China, aunque claramente es una réplica de la Torre Eiffel de Francia. Se encuentra en Tianducheng, una ciudad en la que se puso en práctica la duplitectura. Es conocida como el París del Este, debido a que muchos de sus edificios evocan el estilo clásico de la capital europea. Los críticos dicen que estos lugares no tienen valor arquitectónico, pero en China creen que su capacidad para recrear las maravillas del mundo es una prueba de su destreza y de su progreso en tecnología. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Polo Sur no está habitado, pero el Polo Norte sí? Esto se debe a las muy bajas temperaturas de la Antártida, pero esto no significa que el Polo Sur esté vacío, solo que sus principales habitantes son especies de animales que necesitan aguas muy frías para vivir. Sin embargo, también hay una pequeña población humana, si contamos las bases científicas que se encuentran allí. El volcán de lodo Lusi, también conocido como el flujo de lodo en Sidoarjo, es un volcán de lodo en la provincia de Java Oriental, Indonesia. Ha estado en erupción continua desde mayo de 2006. Se cree que fue provocado por la perforación de gas natural y desde entonces ha desplazado a miles de personas y causado daños significativos a la propiedad. Es uno de los pocos volcanes de lodo en el mundo que están activos durante tanto tiempo. Esta torre eléctrica fue diseñada para parecer un gran robot de neón, capaz de expresar su estado de ánimo. Se llama Coloso y fue creada en Buenos Aires por Doma, un colectivo artístico argentino. La estructura metálica mide casi 150 metros de altura. Las luces de neón, instaladas estratégicamente en las vigas, son las responsables de que la torre eléctrica parezca tener vida, sobre todo durante la noche, cuando brillan y crean patrones de gestos en la cara de Coloso. Esta es la singular raza de vacas Fluffy Cows. No tienen cuernos y su pelaje es suave y esponjoso. Son criadas en la granja Lautner de Iowa. Además de tener una alimentación especial, las bañan y cepillan por lo menos 2 veces al día durante 2 horas. Observa lo que pasa cuando mezclas peróxido de hidrógeno y alcohol terbutílico. A esta reacción se le llama quimioluminiscencia. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.